Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Desde acá le envío un cordial y afectuoso saludo al doctor Rosado, docente de la asignatura de Derecho Civil Obligaciones. Mi nombre es Juan David Iguarán Vega, soy estudiante de la Universidad de Santander, sede Valledupar, pertenezco al programa de Derecho. Mi número o mi código estudiantil es el 03-229-1085. En el presente video daré desarrollo breve y conciso, respaldado o basado en la doctrina y en la ley sobre la clasificación de las obligaciones según el objeto simple de nuestro ordenamiento jurídico, como presentación del parcial del segundo corte. Entonces, demos inicio. El objeto de las obligaciones es la prestación, ya sea el deber de acto, de actividad, de conducta o cualquier otro comportamiento a cargo del deudor. El objeto, en tanto elemento estructural de la obligación, se puede clasificar de la siguiente manera. Obligación, según el objeto, pueden ser negativas, positivas, simples o complejas. Positivas versan sobre actuaciones de dar o hacer. Negativas versan sobre abstenciones. Y en el caso de las simples estamos hablando de realizar una conducta o una abstención que se opone a la clasificación de pluralidad de prestaciones. Cuando estamos hablando de clasificación de la obligación según el objeto complejo, estamos hablando no solo de una actuación o de una abstención, sino de varias. Inclusive podríamos hablar de la cooperación de varias personas. En el desarrollo de este breve video no nos vamos a enfocar en la clasificación de negativas y positivas, de esas obligaciones de dar, hacer o no hacer. Nos vamos a enfocar en la cantidad de prestaciones que hay dentro del negocio jurídico, que es la obligación según objeto simple y sus diferencias en cuanto a la obligación según el objeto complejo. Cuando estamos hablando de las obligaciones de objeto simple, debemos tener en cuenta que ordinariamente las obligaciones se presumirán o como regla general serán de objeto simple. Es decir, el deudor estará en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa en única vez, ya sea debido a su naturaleza o a que jurídicamente esté considerada como tal. En conclusión, un solo actuar por única vez. Esto suele suceder, por ejemplo, en dar dinero, entregar un bien o abstenerse de abrir un establecimiento mercantil. Recordemos que estas son las tres clasificaciones de obligaciones que tenemos en nuestro ordenamiento: dar, hacer y no hacer. Un ejemplo más claro sobre este tipo puntual de la clasificación de la obligación es el que encontramos en el artículo 1849 de nuestro Código General del Proceso, el cual voy a proceder a leer. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar el dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando estamos hablando de un negocio de compraventa, tenemos a un deudor y a un acreedor. Y tenemos una sola prestación, una obligación, que es la del vendedor a entregar la cosa y el comprador a darle el dinero. De forma sencilla, el negocio de compraventa es un claro y manifiesto ejemplo de cuando tenemos una clasificación de la obligación según objeto simple. Pero ahora bien, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a la clasificación de la obligación según el objeto complejo? Bueno, partiendo de que la clasificación de la obligación de un objeto complejo es una excepción a esa regla general que ya explicamos previamente, de que ordinariamente o se presumirá o como regla general se tendrá en nuestro ordenamiento que los sujetos de la relación obligatoria se les impondrá una carga por única vez de la prestación de una cosa, una sola. Pero cuando se coloca a uno de estos en la necesidad de dar, hacer o no hacer no solo una cosa, sino varias cosas, en este caso tenemos una obligación según objeto
complejo. Y dentro de estas se debe distinguir cuando se trata de obligaciones distintas o independientes, o cuando son una sola obligación pero de objeto múltiple. En este caso, el deudor no podrá liberarse mientras no haya cumplido todas y cada una de las obligaciones de manera en su totalidad y de manera grupal. En este tipo obligacional también se avisora, compañeros, lo que se llama o lo que se denomina una modalidad prestacional en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de la transferencia de un establecimiento de comercio, se incluirán en este negocio, en esta obligación, en esta prestación, todas las mercancías que lo conforman. Y no será necesario hacer un negocio o una obligación de cada cosa que esté dentro incorporada en ese establecimiento, sino que en su generalidad se tomará como esta modalidad prestacional, como su nombre lo dice, en bloque. La pluralidad de vínculos de acreedores pondrá de manifiesto una situación, que es que van a existir pluralidad de acreedores, pluralidad de deudores e incluso pluralidad de los objetos que pueden clasificarse, ya sea en divisibles o indivisibles. Por ejemplo, si Juan y Pepe le deben a Rodolfo 10 millones de pesos y la entrega de un perro, en el caso del dinero se conformará o se regirá bajo las normas de obligaciones divisibles y por tanto Rodolfo le podrá hacer exigible de forma separada a Juan y a Pepe 5 millones cada uno. Pero en el caso del bien, en este caso que estamos planteando del perro, esto no podrá ser una obligación divisible. Se clasificará o se catalogará o se llevará un trámite basado en las normas de las obligaciones indivisibles y Rodolfo le puede hacer exigible la entrega de este perro tanto a Juan como a Pepe. Este es un ejemplo de cuando tenemos este tipo de clasificaciones en nuestro ordenamiento. Continuando también con lo que habíamos mencionado anteriormente del establecimiento de comercio, cuando la finalidad de la obligación sean varias cosas, aún estando separadas, si todas convergen en el mismo fin, se tomarán como una sola obligación. Por ejemplo, ese establecimiento de comercio que ya mencionamos, también puede ser el caso de un rebaño, de una colección de arte, de una biblioteca. No será necesario hacer un negocio por cada libro, por cada silla, por cada mesa, por cada estandarte, por cada pintura. No, la obligación general que se tenga en cuenta para la venta será aquella que cobijará a todos aquellos elementos que estén dentro de este. Y esto es basado o denominado en un concepto jurídico que es la universalidad de hecho. Jurídicamente se mira como un objeto único para ciertos efectos cuando tengamos un conjunto de cosas. Y para este tipo de situaciones, para el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o de entregar, se tendrá en cuenta como una obligación de objeto simple, el establecimiento de comercio, en su generalidad. No se tendrán objeto plural del establecimiento de comercio y las sillas y las mesas y las demás cosas que estén dentro de él. Esto basado en una universalidad de hecho. En conclusión, compañeros, en nuestro ordenamiento, según la forma de composición de objeto de la obligación, esta puede clasificarse en de objeto simple y de objeto complejo o plural, como también suele denominarse. La diferencia que cuando la cantidad de prestaciones o la presencia de una o más prestaciones es la diferencia en esta clasificación. De objeto simple, una sola. De objeto plural, más de una prestación, ya sean libremente de dar, hacer o no hacer. Y también recalcar o insistir que en nuestro ordenamiento se presume, se tiene como regla general que la clasificación de objetos será basada en un objeto simple y por tanto no existe de forma expresa o tácita en nuestro Código General del Proceso que haga mención de este tipo de clasificación, ya que se toma como ordinario que se regule bajo las reglas comunes o generales.
a diferencia de lo que ocurre con la obligación de objeto plural, que sí, basado en su diversidad y sus alcances, puede tener algunas reglas puntuales asociadas a su perfil que de todas formas son expresadas en nuestro Código Civil. De esta forma, damos por terminado esta parte y le agradecemos mucho a todos ustedes por estar hasta el final del video. Nos vemos en otra ocasión y adiós.